Luego vamos a abordar otro proyecto que se denomina Diseño Geotécnico Estructural de Cimentaciones Superficiales para Edificaciones. Y acá nos vamos a concentrar específicamente en el caso de Zapatas. Para revisar lo que sería el alcance de este proyecto, entonces me voy a ir nuevamente al catálogo informativo y vamos a revisar cuál es el alcance del módulo de cimentaciones superficiales. Aquí vamos a revisar primero el diseño por resistencia, el diseño por capacidad portante, que no es el que me soluciona todos los problemas y lo vamos a ver más adelante, pero es lo primero con lo que vamos a iniciar. Vamos a trabajar con los métodos de estimación de capacidad portante que más se utilizan en la práctica, también para aclarar un poco la gran duda que hay en la práctica de que es que yo vi un estudio técnico con Terzaghi, vi otro con Meyerhoff, vi otro con Besic, vi otro con Bridge Hansen, no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Bueno, que es que de verdad todos estos criterios en realidad son perfectamente válidos y el geotecnista puede aplicarlos sin mayor inconveniente. Nadie ha abolido la teoría de Terzaghi. Muchas veces oigo en la práctica, no es que Terzaghi ya no se usa, eso no es así. Perfectamente vale utilizar Terzaghi en muchos procesos de diseño geotécnico de cimentaciones y por eso iniciamos hablando de la teoría de Terzaghi, la teoría general de capacidad de carga de Meyerhoff, los coeficientes de carga de Bridge y Hansen, que son los que utiliza el CT de España, por ejemplo, y que están contenidos también en el software Geo5, los coeficientes de Besic para compresibilidad del suelo cuando tenemos esos casos de un suelo muy blando, que es equivalente al mecanismo de falla local de Terzaghi, cómo abordarlo mediante los coeficientes de Besic, comparar estos métodos, que da con una cosa, que da con otra, y poder tener un poco el criterio de decidir cuál es el método que más me conviene. Y obviamente siempre tendemos la resolución de casos de forma manual y mediante el uso de Geo5. Luego vamos a tener entonces los casos de diseño especiales, ¿okay? Los casos especiales. En este caso vamos a tener las cimentaciones con excentricidad, es un caso típico de naves industriales, de estructuras livianas sometidas a cargas de viento, estructuras esbeltas. Probablemente muchos se han conseguido con el caso de que la cimentación tiene muy poca carga axial, 7, 8, 9 toneladas y resulta que tiene un momento flector de 30 toneladas metros por efecto de viento. ¿Qué hago allí? Porque esta cimentación me está dando enorme por un problema de excentricidad. Entonces, abordar el caso geotécnico y el caso estructural. El caso de suelos rígidos sobre suelos blandos, arena fuerte sobre arcilla saturada blanda, arena fuerte sobre arena débil, arcilla saturada fuerte sobre arcilla saturada débil, suelos blandos sobre suelos rígidos, cimentaciones sobre talud o en la cara del talud, cómo calcular la capacidad al levantamiento, al deslizamiento de la cimentación. Un caso que pocas veces se ve en la práctica porque utilizamos otros métodos para verificar el tema sísmico, pero que es interesante revisar cómo pudiese yo estimar una capacidad portante sísmica. Y ahí tenemos el método de Richards, que está contenido en el Bowles y que ha sido la referencia para poder estimar capacidades portantes sísmicos. También es algo que recomienda el CTE de España y en el propio Eurocódigo. El Eurocódigo 7, corrijo, el CT no lo tiene de forma explícita, el Eurocódigo 7, y van a ver entonces que es un método que es interesante aplicarlo, conocerlo, porque eventualmente puede ser una solución para cuando tenemos dudas con el tema sísmico y la capacidad portante que estamos utilizando y los coeficientes cuando viene el tema sísmico, qué hacer. Entonces, es interesante que podamos desarrollarla. De igual forma, el caso de la resolución manual y lo que sería el uso del software Geo5. Luego tenemos entonces el diseño geotécnico basado en criterios de esfuerzos permisibles, que sería el cálculo de los factores de seguridad, ya vamos a hablar un poco de eso, el criterio de estados límite y los criterios basados en control de deformaciones. Estos tres criterios son perfectamente válidos para ser aplicados en el proceso de dimensionado de una cimentación. Tradicionalmente trabajamos con el método de esfuerzos permisibles, más que con el criterio de estado límite. El criterio de estado límite todavía ha sido un problema de aceptación en el continente americano, sobre todo porque no hay una normativa que logre englobar todo el aspecto de diseño geotécnico con el estructural, cosa que se ha resuelto la AASHTO, el RFDI, nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la parte de puentes qué es lo que ocurre allí, y cosa que también tiene solucionado el Eurocódigo. Pero la normativa de edificaciones, no hay acople prácticamente entre la documentación geotécnica y el ACI 318, por ejemplo. Entonces esto siempre
Trae mucho problema porque el proyectista le incomoda aplicar esfuerzos permisibles cuando ha venido diseñando la estructura por estado límite de agotamiento resistente. Entonces, esa diferencia, vamos a ver cómo utilizarla, cómo aplicarla en la práctica, qué hacer cuando estoy trabajando con esfuerzos permisibles y tengo acción sísmica, y qué puedo hacer utilizando el criterio de estado límite, porque es que resulta que nos vamos a dar cuenta que hay una normativa norteamericana que me habla de este criterio. Lo que ocurre es que no se pone en práctica. A los geotecnistas todavía no les termina de gustar lo que está dicho allí, pero es un criterio que asoma el FEMA 750 y que en algunos casos vamos a conseguir eventualmente algún proyecto donde algún proyectista lo utiliza en sus procesos de diseño. Y los criterios basados en control de deformaciones para mí son de los más interesantes, y últimamente le he dado mucho énfasis a esto, a que se aprenda a estimar deformaciones en el terreno debido a la carga de la cimentación, porque va a ser más importante controlar la deformación en muchos casos que controlar la resistencia. Una cimentación puede estar perfectamente bien diseñada por resistencia, pero las deformaciones que experimenta ante cargas de servicio, ante cargas habitacionales o ante cargas sísmicas pueden pasar los umbrales de el adecuado desempeño de la estructura. Y no piensen en desempeño desde el punto de vista no lineal y aplicaciones de análisis no lineales con pushover y todo esto. No, me estoy refiriendo al desempeño durante su vida útil. Esto involucra cargas de servicio, cargas gravitacionales, cargas de viento, involucra todas las acciones que participarían sobre la estructura. Entonces, en función de eso, para yo poder entender bien un criterio de verificación por deformabilidad, control por deformaciones o deformabilidad del sistema suelo-cimentación, tengo que entender cómo estimar asientos. Acá, sobre todo los proyectistas o que inician en el área de diseño y cimentaciones o los proyectistas estructurales que no están tan ligados al área geotécnica, siempre esto les perturba un poco el tema de los asientos, porque como dicen los grandes de la mecánica de suelo, si el asiento que se estimó es exactamente igual al reportado en sitio, algo salió mal. Porque es que realmente tener el concepto de un asentamiento que sea confiable y que sea exacto es sumamente complicado. Y fíjense que les hago mención acá de una gráfica que reporta el profesor Brajadas en uno de sus papers, y que realmente es interesante porque tener junto confiabilidad y exactitud es sumamente complicado para el cálculo de asientos. ¿Por qué? Porque hay un parámetro que controla la deformación, varios parámetros que controlan la deformalidad, como son el módulo de elasticidad, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson o los coeficientes de compresibilidad para los casos de suelos cohesivos, suelos saturados, etcétera. Y esto es muy, muy difícil de llegar a los valores adecuados, porque además varían según el área cargada y según las magnitudes de la carga. Entonces, solución para esto: revisar los diferentes métodos que existen, pero que ahora son de fácil aplicación porque tenemos herramientas como el Geo5 que nos permiten aplicarse sin mayor inconveniente. Y lo que hay es que entender en qué consiste cada método. La teoría elástica, que es la que tradicionalmente vemos en mecánica de suelo; la teoría de consolidación de Terzaghi; el método de Schmermann; el método de Menn y Poulos; el método de módulo odométrico; el coeficiente de compresión; el método de Buismann-Lat; modelo suave; la teoría de Jambu; cómo estimar asientos mediante elementos finitos utilizando Geo5. Hay un módulo interesante para hacer esto. Y al final, entonces, comparar lo que ocurre acá, pero no es que para hacer un proyecto yo voy a aplicar todos estos métodos, es que hay unos métodos que son más versátiles para ciertos casos, y lo que hay es que saber cuándo utilizar cada método, en qué tipo de proyecto y en qué tipo de suelo y para qué tipo de cimentación. Entonces es interesante porque podemos literalmente utilizar diferentes criterios para saber realmente tener un estimado de formación que sea apropiado en nuestro proyecto. Y luego finalmente desarrollar los ejemplos y utilizar el Geo5 para poder hacer comparativas, para poder revisar, incluso ver qué dato necesito para cada método. Los datos difieren. Hey, Schmermann me pide una información muy diferente al modelo de suelo suave. La teoría de Jambu es muy diferente a la teoría elástica, y son parámetros y datos diferentes para poder estimar lo que sería el asentamiento esperado. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que a partir del asiento, entonces yo estoy intentando controlar deformaciones, pero ¿de qué tipo? Bueno, asentamientos totales, obviamente ese es uno de los parámetros, pero ahí es donde tengo mayor libertad. Uno de los grandes problemas que tengo en mis estructuras es el asentamiento diferencial y la distorsión angular.
cómo fijo ese máximo asentamiento para la estructura. Y es que los códigos nos dan ciertas pautas, nos dicen ciertas cosas, pero nosotros también tenemos que intervenir en el criterio para poder saber qué tanto me alejo de los límites del código, incluso revisar los casos que no son contemplados de forma abierta por el código. Hay casos industriales que no son cubiertos por el código, donde incluso tengo que recurrir al fabricante del sistema industrial, de la estructura, del equipo que estoy diseñando, de las bases que estoy diseñando, que requiere el ingeniero estructural de parte del geotécnico para fijar los límites de distorsión angular en estructura. Entonces aquí vuelve a jugar un papel importante la interacción entre el geotécnico y el estructural. Vamos a tener entonces, al tener controlado la deformación, yo voy a poder fácilmente estimar un coeficiente de balasto. ¿Por qué? Porque este parámetro es un parámetro de rigidez y si analizamos el concepto de rigidez estamos hablando de fuerza entre deformación. Entonces hay formas de estimar coeficientes de balasto que son cónsonos con los niveles de deformación que yo estoy esperando. Entonces, en ese caso, abordamos los criterios basados en asiento, ya dominaremos el cálculo de asiento, pero además tendremos también información para estimar módulos de elasticidad. Entonces, también puedo estimar coeficientes de balasto según un módulo de elasticidad. Para ese módulo de elasticidad yo puedo calibrarlo en función también de la deformabilidad del terreno, en función de la rigidez del terreno. Y cómo entonces fijar un método práctico para poder utilizarlo en nuestros proyectos. Ya allí estamos abordando directamente el concepto de rigidez y en otros seminarios he dedicado 2 horas para hablar de coeficientes de balasto, coeficientes de rigidez estático, coeficientes de rigidez dinámico. En nuestro portal de YouTube también pueden conseguir cierta información complementaria a las cosas que les estoy mencionando el día de hoy y que se abordan con bastante profundidad a lo largo del diplomado. Además que este proyecto implica la estimación, el cálculo del coeficiente balasto basado en estos métodos que les indico acá. Luego abordamos las consideraciones de rigidez para el diseño de cimentaciones, cómo influye la viga de riostra o la viga de cimentación o la viga por momento o la viga de atado o la viga centradora, dependiendo del uso que va a tener, y los pedestales en el comportamiento geotécnico de la cimentación. Esto es interesante porque podemos incluso hasta modificar diagramas de presión de las cimentaciones, por ejemplo el caso de las cimentaciones de lindero, podemos jugar con los diagramas de tensión debido a la presencia de las vigas de cimentación. Cómo influye la acción sísmica en la respuesta de la cimentación superficial y luego abordamos el diseño estructural mediante el código ACI 318. Trabajamos entonces con herramientas ya más enfocadas en el área de diseño estructural para cimentaciones superficiales. Vemos también ciertos ejemplos demostrativos y complementarios para que ustedes puedan desarrollar su proyecto completamente aplicando conceptos de interacción suelo-estructura directamente, ¿ok? Y ya lo que sería las recomendaciones constructivas que se derivan de este proceso de diseño. Entonces, fíjense que todos estos lineamientos, todos estos tópicos que se abordan acá es para poder cerrar completamente el ciclo de diseño y lo echamos un vistazo acá para ver ya con cierta profundidad ciertos tópicos. Cuando analizamos entonces esta zapata, hay que entender que ella va a tener una profundidad de desplante, va a tener un espesor y aquí también vamos a revisar cosas interesantes como el criterio de rigidez. En Latinoamérica no nos preocupamos mucho por el criterio de rigidez de la cimentación superficial. Tendemos a diseñar zapatas flexibles, algo bastante común. Ojo, no digo que sea la regla, pero es bastante común diseñar zapatas flexibles, pero vamos a ver la diferencia con otros criterios donde se exige que la zapata sea completamente rígida. En algunos casos es así, en otros casos hay situaciones intermedias entre la flexible y la rígida. Esto depende mucho del criterio del proyectista. Y vamos a ver entonces, según las profundidades de desplante, cuando realmente yo voy a utilizar los métodos de diseño que hemos revisado anteriormente. Vamos a ver que para diseñar estas cimentaciones superficiales voy a tener consideraciones de estabilidad global, de capacidad portante de asientos, como hemos visto, es decir, resistencia, rigidez, deslizamiento, volcamiento y levantamiento. O sea que vamos a revisar estados límites asociados a resistencia y a condición de servicio. Para eso,
hay que entender que el diseño de mi cimentación implica el revisar o controlar la deformación, el agotamiento resistente y la estabilidad general de la estructura. Y el primer método con el que vamos a lidiar es con el de esfuerzos permisibles, con el que estamos más acostumbrados en la práctica. ¿Okay? Entender entonces que va a haber un procedimiento para estimar una capacidad última, está acá, que ya lo hemos mencionado, que si el de Terzaghi, el de Meyerhoff, los coeficientes de Brich y Hansen, etcétera, y voy a poder aplicar un factor de seguridad que es un número que busca controlar ciertos parámetros de información, de conocimiento del terreno, de conocimiento de las cargas, ciertos componentes que en la literatura geotécnica tendemos a manejar rangos, que van entre 2 y 4, por ejemplo. Un valor muy usado es el valor de 3. Algunos códigos recomiendan directamente utilizar el valor de 3, pero algunos autores simplemente prefieren dar un rango. Yo soy partidario de eso porque hay casos donde ante una escasez de información, ante una deficiencia de información, puede ser conveniente aumentar estos valores de factores de seguridad. Pero este método de esfuerzo permisible, aunque es el que más se utiliza en la práctica, siempre el que les comento que trae mucha incomodidad con el ingeniero estructural. ¿Por qué? Porque simplemente vamos revisando el edificio con agotamiento resistente y llegamos abajo a trabajar con factores de seguridad. Entonces esto siempre incomoda muchísimo en la práctica. Por eso vamos a revisar el método por estado límite que recomienda el FEMA 750. Ojo que recomienda, esto no es una normativa que tenga aplicación obligatoria, simplemente es una recomendación del FEMA 750. El FEMA 750 es el comentario de la normativa AC7 de los Estados Unidos. Si ustedes buscan la AC7 de los Estados Unidos, el equivalente a su comentario es el FEMA 750. Entonces, este código sugiere un método de aplicación del procedimiento de estado límite. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este método que está acá y tenemos acción sísmica, vamos a conseguir muchos códigos, incluso de diseño estructural, que recomiendan que cuando exista la carga sísmica, entonces la capacidad admisible del suelo para cargas permanentes y variables se incremente en un 33%. Es decir, que se aplique un coeficiente de 1.33 para las combinaciones de cargas que incluyan los efectos sísmicos y de viento. ¿Qué pasa? Que esto se hace mucho en la práctica, muchos proyectistas lo utilizan, pero siempre tienen mucha discusión, empezando por de dónde salió ese 33%. Ese valor tiene en cuenta el tipo de suelo, tiene en cuenta algún fenómeno de amenaza sismogeotécnica, tiene en cuenta ciertos componentes de variabilidad de la carga que se está utilizando y así sucesivamente. Entonces, siempre ha tenido mucha discusión y por ello realmente lo lógico es que la cimentación se diseñe con la misma filosofía con la que estamos diseñando nuestra estructura, en donde estas cargas tienen asociada una probabilidad de excedencia determinada y en función de eso el diseño quedaría mucho más consono. Ojo, como ocurre en la AASHTO LRFD de puentes, que vamos a revisar, y como ocurre en Europa con el caso del Eurocódigo. Pero cuando atendemos edificaciones en el lado americano, conseguimos este problema. Entonces, vamos a ver que el método de estado límite consiste en aplicar unos factores de carga sobre las cargas de servicio, de manera de que esto sea menor o igual a la capacidad de carga factorizada de la cimentación, que es este valor que tenemos acá, y este valor de phi, lo que recomienda este código de forma preliminar, es que en suelos cohesivos sea de 0.8 y en suelos granulares sea de 0.7. Si se dispone de ensayos, entonces se puede trabajar con 1 para los cohesivos y con 0,9 para los granulares. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos literalmente aprovechando al máximo la capacidad portante del terreno y esto es más consono con lo que ocurre en la edificación. Ojo, que quiero dejar claro que esto es un método de verificación por resistencia, es decir, si el diseño por deformación o cálculo de asentamiento da más desfavorable, todo esto queda supeditado y automáticamente quien gobierna en el diseño es la deformación. Y les informo de manera preliminar que en la práctica, en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, quien gobierna el diseño es el aspecto de rigidez, no el de resistencia, es decir, el relacionado con el cálculo de asentamiento. Entonces, tenga en cuenta que todos estos métodos de resistencia muy elaborados se han utilizado durante muchos años, pero la mayor cantidad de incidencias en estructuras o de patología en estructuras no son de colapsos por falla de la cimentación, es de daños o salida de funcionamiento
por problemas de asentamiento. Por eso, una de las cosas a las que más fuerza le vamos a dar a lo largo del diplomado es a la estimación de asentamiento y por eso revisamos todos esos métodos que les mencionaba hace un momento. ¿Okay? Entonces, bueno, obviamente empezaremos analizando los mecanismos de falla, recordando un poco la mecánica de suelo, recordando un poco los criterios de Terzaghi, recordando un poco los criterios de la falla general por corte, las fallas locales por corte, las fallas por punzonado. Esta última falla no se diseña, ¿okay? No hay ecuación que diseñe esta falla. Automáticamente sí tenemos un suelo donde gobierna más la deformación que el control de carga, como ocurre en los dos primeros casos. Si este es el caso, automáticamente hay que cambiar el sistema de fundación. Esto es característico de suelos, por ejemplo, con NSPT menores de 10, típicamente tenemos fallas por punzonado. En este caso hay que cambiar o a una losa de cimentación, siempre y cuando estén controlados los asientos, o a pilotes. Se diseña el primero, la falla general que es típica de un suelo rígido. Fíjense que las deformaciones son bajas, y llego a un valor máximo de carga. Obviamente, si alcanzo este valor de carga, automáticamente viene el colapso. La falla local se caracteriza por una curva menos pronunciada, una curva que va más de forma asintótica, no tan pronunciada como esta. Hay unos valores de carga última, sí los hay, pero gobierna más la deformación sobre el criterio de carga máxima. Entonces, estos dos mecanismos de falla fueron los que originalmente formuló Terzaghi para desarrollar sus ecuaciones iniciales y que luego muchos autores fueron revisando, adaptando y actualizando para tomar en cuenta las variables que en su momento Terzaghi no pudo tomar en cuenta. Como les decía, partimos del modelo de Terzaghi. Fíjense que algunos ven esto acá, 1943, eso es sumamente viejo, siempre hago la aclaratoria, la mecánica de suelo, la ingeniería de cimentaciones como tal, más que la mecánica de suelo, la ingeniería de cimentación es una ciencia muy, muy nueva. ¿Okay? Y dicen, no, pero si es de los años 40, no. Eso todavía se considera sumamente nuevo porque los métodos de diseño estructural que ustedes utilizan en sus proyectos son de la época de los romanos, de la época de los egipcios. Muchos de esos métodos parten de los conceptos que se utilizaban en Roma para las construcciones de grandes estructuras, viaductos, etcétera. La ingeniería de cimentaciones, como la conocemos actualmente, entendiendo los mecanismos de falla, los mecanismos de transmisión de carga y todos estos conceptos que estamos revisando, el manejo de la resistencia al cortante a lo largo de planos potenciales de falla, como se observa acá. Esto es algo que tiene muy poco tiempo, hablar de los años 40, prácticamente estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial y luego de allí se empezaron a desarrollar métodos, procedimientos de diseño y es prácticamente a partir de los años 60 que la mayoría de los proyectos ya se atacan con todos estos procedimientos de diseño. O sea que es algo bastante, bastante nuevo y hay que empezar desde allí. Terzaghi planteó una primera ecuación para fundaciones corridas, para cimentaciones corridas, fue la base de su investigación. A partir de esa expresión, él determinó el cálculo de factores de carga, que conseguimos tradicionalmente en la literatura geotécnica, textos como el Brahadá, obtenemos este tipo de tablas, y también analizó el problema para entonces el caso de los suelos más blandos, de lo que serían las fallas locales, etcétera, que sería el segundo mecanismo de falla. Pero la teoría de Terzaghi tenía ciertas limitaciones. Las ecuaciones eran para cimentaciones continuas, cuadradas y circulares, no aplicaban para el diseño de cimentaciones rectangulares, no se tomaba en cuenta la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla en el suelo por encima del nivel de desplante de la cimentación, es decir, que si me devuelvo a mi diagrama, él no tomaba en cuenta la resistencia al corte que se desarrollaba en esta zona donde está la línea punteada, no se tomaba en cuenta originalmente en las ecuaciones de Terzaghi en los factores de carga que estaban indicados acá. No se tomaba en cuenta el que la carga sobre la cimentación pudiese estar inclinada. Es por ello entonces que la ecuación general de capacidad portante, que luego autores como Meyerhoff, Besic, fueron adaptando y fueron mejorando, ya fueron tomando en cuenta esas limitaciones de Terzaghi para hacer una ecuación mucho más completa, donde se desarrollaron factores de forma que ya toma en cuenta el que puede ser rectangular la cimentación, incluso tiras de fundación también, como lo había planteado Terzaghi, pero con diferencias en las estimaciones de dichos coeficientes, factores de profundidad, o sea que ya dependiesen de la profundidad de desplante, ya tomando en cuenta la inclinación de la carga y factores de capacidad de carga que ahora sí tomaban en cuenta esa proporción de resistencia al cortante que estaba en la zona de por encima del desplante y ya entonces llegar a una ecuación general que obviamente
Al tomar en cuenta más variables, el diseño da más económico, da mucho más versátil, pero esto no quiso decir que el método de Terzaghi quedase abolido. O sea, que ustedes pueden perfectamente en la práctica conseguir un estudio geotécnico hecho por Terzaghi y si es perfectamente válido el aplicar la teoría para ese proyecto, no hay ningún problema. ¿Okay? Lo que hay es que evaluar si está aplicado correctamente en el contexto de la cimentación que se está haciendo y listo. Vamos a ver entonces que partiendo de la teoría general de Meyerhoff aparecen unos factores de capacidad de carga que originalmente se utilizaban los de Bézic, luego se comenzó a utilizar también la ecuación general de capacidad de carga utilizando otros coeficientes de Meyerhoff. Algunos proyectistas utilizan los de Bézic, es mi caso, yo por lo general trabajo con los coeficientes de Bézic que están acá, pero otros también utilizan los de Meyerhoff. Incluso hay variaciones y vamos a llegar entonces también a los coeficientes de Bridge y Hansen que están contenidos en el CTE de España, que están contenidos en el GEO5 y que están contenidos en mucha documentación técnica, pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que está ocurriendo en cada caso para que puedan tener la versatilidad de identificar por qué da diferente un diseño con una herramienta de forma manual, un ingeniero que me entregó una data con Meyerhoff y otro me entregó con Terzaghi, cuál espero yo que sea más económica, cuál es que espero yo que sea más costosa, si me voy al GEO5, qué espero obtener, si voy a otro software de diseño de cimentaciones, entender entonces, mira, dame cuál es el método de cálculo de capacidad portante que utilice y con esto tomar las decisiones. Todo esto es bastante útil. Aquí está un resumen de los coeficientes de forma, profundidad e inclinación que se aplicarían porque hay casos como, por ejemplo, fíjense una estructura riostrada, bastante frecuente en la práctica. Acá, al tener sistema de arrastramiento, la carga viene inclinada sobre la cimentación. Entonces voy a tener una modificación de la respuesta sobre la cimentación y lo puedo tener en cuenta en mi diseño. Ya cuando vamos a la condición de carga especial, entonces analizaremos los casos de las naves industriales. Las naves industriales muchas veces pueden comportarse como está acá. ¿Qué ocurre acá? Que esta zona en tracción a nosotros desde el punto de vista de diseño no nos agrada porque las excentricidades se salen del núcleo en compresión, comenzamos a tener fuertes compresiones acá y zonas de tracción que pueden incomodarnos un poco. Algunos códigos, los vamos a mencionar, permiten cierta proporción de levantamiento. Algunos códigos lo permiten. Otros simplemente no lo mencionan y por ende no podemos asumir que esté permitido. Entonces hay ciertos casos donde la cimentación todavía se comporta de forma elástica después del levantamiento, como es este caso, y lo que voy a controlar es qué zona se está levantando para saber si estoy dentro de los rangos permisibles. Si no, diseñar hasta un máximo de esta condición que tenemos acá y en función de esto entender de que esto es un problema no solo estructural, sino que va a haber una incidencia geotécnica y una incidencia estructural. Es decir, que vamos a jugar con las dos componentes del diseño, la geotécnica y la estructural. ¿Qué pasa cuando la estructura está sometida a momento sísmico? Que vamos a tener zonas en compresión, zonas en tracción. Cuando la zapata está sometida a tracción, entonces ocurre que sí participa el peso de la zapata, el peso del suelo, la resistencia del suelo a lo largo de este plano imaginario que aparece acá. Pero es que ocurre que al yo revisar todo esto, yo estaría revisando, yo estaría analizando si esta fuerza de tracción que se genera sobre la cimentación no excede esta resistencia. Bueno, nos podemos sorprender lo que ocurre en casos como este de la estructura riostrada. Si en la audiencia hay presente ingenieros estructurales que están acostumbrados a trabajar con el ISC, probablemente estén familiarizados con los conceptos de sobre resistencia, de diseño de uniones con la ISC 358, la aplicación del código ISC 341, todos los requisitos de amplificación sísmica, todos los diseños por capacidad, etcétera. Es decir, hacemos unas megas estructuras o mega superestructuras, pero resulta que nadie se fija si la cimentación tiene capacidad para absorber todo lo que está diseñado acá arriba. Entonces, en este caso, a la final, la cimentación se está deformando ante valores de carga con lo que estamos diseñando y asumiendo que esta superficie es totalmente rígida. Eso cambia demanda de ductilidad, comportamiento, derivas, etcétera. Entonces, por eso es interesante tener en cuenta en los análisis de la cimentación qué ocurre con la excentricidad, qué ocurre con el levantamiento. Y hay métodos para poder revisar todas estas cosas. Llegar al módulo entonces de cálculos de asiento. No voy a describirlos acá por consideraciones de tiempo, pero ya vimos que
cuáles son los métodos que se abordan a lo largo del diplomado. Para el caso de asientos elásticos, donde trabajamos principalmente con el módulo de elasticidad y con el coeficiente de Poisson, y los asientos por consolidación, donde aplicamos directamente la teoría de consolidación de Terzaghi. ¿Qué nos va a importar luego que tenemos estimado el asiento? Bueno, primero que hay que diseñar la cimentación a nivel estructural, y para ello podemos hacer interacción sobre la estructura. La interacción sobre la estructura puede ser de tipo estática o puede ser de tipo dinámica. Al final del diplomado vemos un tema complementario relacionado con la interacción dinámica. Pero a lo largo del proceso de diseño, cuando hablamos del coeficiente de balasto, eso se llama diseñar con interacción sobre la estructura desde el punto de vista estático. ¿Qué pasa? Que si este coeficiente de balasto no está estimado adecuadamente, sale de una tabla que no tenga consonancia con el nivel de tensión o el nivel de deformación esperada, vamos a trabajar con un valor que no representa la condición real de comportamiento de la cimentación. Entonces, si tenemos el cálculo de asiento, es porque también tenemos calibrados los módulos de elasticidad, podemos estimar el balasto por la ruta del asiento, por la ruta del módulo de elasticidad, y tener un coeficiente de balasto calibrado según el nivel de deformación esperada. ¿Qué hacemos con eso? Controlar la deformación para poder hacer un diseño estructural adecuado, pero además también tener un control sobre los asentamientos diferenciales. Acá partimos de los primeros conceptos que se publicaron en libros como el Chebotaryov, como los manuales de Berrum en los años 60, donde las recomendaciones generales estaban orientadas a controlar las distorsiones angulares entre cimentaciones según lo que se había observado en estructuras existentes, en estructuras ya construidas, edificios de mampostería, edificios aporticados, edificios de acero, y se fijaron ciertos límites. A partir de allí, los códigos han venido desarrollando ya valores típicos de cada sitio, también en función del tipo estructural que se utiliza en la zona. Por ejemplo, el caso del CT de España utiliza esta tabla para control de asientos diferenciales, para controlar este fenómeno de asiento no homogéneo. En la NCR utiliza estos límites, pero ojo, hay muchos otros factores que utilizan los códigos, pero van muy cercanos unos con otros. Lo único es que se diferencia en el tipo estructural que destaca o que detalla el código en particular. ¿Por qué? Porque este asiento completo, este asiento total homogéneo, en realidad sí, él trae problemas porque obviamente si tenemos instalaciones, servicios en los laterales, es un problema tener asentamientos grandes, importantes de toda la estructura. Dañamos los alrededores, si hay tuberías que se conectan, o sea, va a haber mucho daño. Pero en realidad el que es muy nocivo para la edificación es esto. Y este que está acá va a depender del material constructivo, si es una edificación con fachadas de vidrio, si es una edificación con fachadas de concreto, si es una edificación de mampostería. Entonces acá es donde juegan un papel importante estas recomendaciones que dan los códigos para tener un control en las deformaciones. ¿Okay? Cuando hablamos de deslizamiento, capacidad lateral, vamos entonces a poder fijar realmente cuál es el nivel de empuje lateral que participa en la respuesta de la cimentación. Siempre recomiendo utilizar la gráfica de respuesta lateral que da la AC4113, que ya ahora está en su versión 4116, también está contenido en algunos documentos derivados del FEMA, y que permite dar a entender algo muy, muy sencillo, y es que para que se desarrolle el 100% del empuje pasivo, este que está acá y que se calcula con esta ecuación que probablemente ustedes conocen, para que él se desarrolle se debe garantizar este desplazamiento lateral. Si este desplazamiento lateral no ocurre, yo no puedo garantizar que esté presente este 100%. Es decir, que si nosotros estamos acostumbrados a diseñar con este valor al 100% y no tenemos en cuenta este nivel de deformación esperada, realmente pudiera estarse generando un empuje pasivo a un 50, a un 60%, o sea que el diseño está hecho por el lado no seguro. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a analizar también aquí en el caso de verificación por deslizamiento. Y obviamente lo más convencional, que es revisar la capacidad de la fricción y debido al efecto de la cohesión sobre la cimentación. Obviamente, la idea es que después de revisar todos estos métodos, de hacer ejemplos manuales, de hacer casos, ejercicios, etcétera, podamos resolver nuestro proyecto mediante el método numérico manual
utilizando MATCAD, utilizando Excel, etcétera, y adicionalmente complementando con la herramienta Geo5. De manera preliminar, hay unos enlaces en YouTube también que hablan un poco del diseño de zapatas que se han venido desarrollando en seminarios anteriores. Que no lo ha visto, voy a copiar acá el enlace para que también lo tengan y puedan acceder a ellos si quieren echar un vistazo. Pensé que me vengo acá al panel de preguntas y lo tienen allí todo, el enlace para ir a los videos informativos y tutoriales del área de zapatas con Geo5. ¿Está bien? Muy bien. Vamos acá. Esto está, ok, es que estoy en la otra, correcto. Y bueno, aquí hay un vistazo de ciertas imágenes de algunos proyectos de nuestros egresados también. Fíjense, se trabaja con el Geo5, como les decía. Fíjense que hay una hoja de diseño completa. Está todo, en este caso hay hojas de diseño de la parte estructural. Obviamente esto se hizo en función de un dato estratigráfico, en función de una estratigrafía ya desarrollada previamente, como vimos en la primera parte del proyecto. Entonces, bueno, fíjense que al final la cimentación está diseñada por resistencia o capacidad portante, por control de deformación o por asiento. Está diseñado estructuralmente. Todo eso está en conjunto porque además el diseño estructural se hace calibrado con un coeficiente de balasto que está calibrado según el nivel de deformación esperado y todo incluso puedo combinarlo de forma armónica para que quede un diseño realmente completo. ¿Eh?